Muy buenas a todos, en este video les voy a presentar el Rangeman GPR H1000 que ha sido recientemente lanzado en enero en Japón, de ahí a tiendas de Estados Unidos un poco después y ya después a nivel internacional. Primero ha estado disponible este de color amarillo y después el de color negro. La caja es tipo las que vienen en los relojes GSW H1000, GBD H1000, GBD H2000, DW 5600H, o sea, en resumen, estos relojes tienen algo en común: la caja, la presentación y la letra H. Y es que estos relojes contienen sensores cardio, pero lo que les voy a decir es quizás muy privado para solo vendedores. Todos los relojes tienen las etiquetas de Casio, ¿sí o no? Y tienen un precio. Ese precio los vendedores tienen un cierto tipo de descuento. Cuando se venden estos relojes H, o lo que es lo mismo de cardio, el descuento es mínimo. Por eso lo vas a ver en tiendas relativamente caras en comparación a otros precios de otros relojes. Lo que me gusta bastante, y es la primera vez que veo en un G-Shock que le han puesto bolsa negra y con las letras G-Shock, fabuloso. Nunca antes venían con estas bolsas. Y si se dan cuenta, el agujero de la caja donde descansa el reloj está en el medio, cosa que no sucedía anteriormente. Estaba a un costado y era para dar espacio a las especificaciones que también tiene este reloj, y también para albergar una pequeña cajita para guardar los cables y los manuales, algo que en esta caja negra van abajo sin ningún problema. Esta caja negra es casi del mismo tamaño que el GBD H2000. Para tener una idea de lo que estamos hablando, las medidas de la caja GPR H1000 son: acuérdate esta distribución como va el manual y el cable para cargar, porque después tendrás que guardarlo de la mejor forma para que cierre bien la caja. El cable cargador es tipo pinza, el mismo que el GBD H2000. Básicamente nos viene con manual y tarjeta de garantía, pero nos ha venido con dos hojas muy importantes para leerlas antes de usar este reloj. Una de ellas nos pide actualizar el reloj. Una anécdota: un comprador de nuestra tienda compró el GBD H2000, pero tuvo problemas, no funcionaban algunos botones o sensores, y al final la solución fue actualizar el software. Así que muy atento a eso, que es muy importante. La segunda advertencia es deshabilitar el ahorro de batería para poder acceder a todas las funciones sin ningún problema. Pero no te preocupes, el mismo reloj nos va a indicar apretar ese botón, el botón E, para comenzar. Si lo compras nuevo, te debe venir con este plástico protector de luna. También te viene con protector el retenedor de correa. La hebilla no te viene con ningún protector. ¿Qué encontramos en la etiqueta? Bueno, el código de barras CI o de I, el código del manual 3554 y el código del reloj. El número 9 al final del código del reloj nos indica en códigos de Casio que es color amarillo. Este color me hace recordar un poco al EGEA 109, aunque ese reloj era brillante y no color mate como este reloj, y tampoco es exactamente el mismo color. Este reloj tiene tecnología pantalla MIP. Esta tecnología hace que la pantalla se vea de excelente iluminación los píxeles digitales. Por decirlo así, solo un 2 o 3% de los relojes actualmente G-Shock tienen esta tecnología. Antes del 2018, ninguno. Y es de recordar que fue un Rangeman también el primero en tener esta tecnología, el GPR B1000. La pantalla se ve muy pero muy bien. Del 1 al 100 realmente le doy 100. Ahora, otra cosa que quería decir: acá en Lima más me han pedido el de color negro, pero he visto revisiones de canales de YouTube de este reloj de Europa, Estados Unidos, y más prefieren el de color amarillo. En cambio, los latinoamericanos prefieren más el de color negro. Es cuestión de cultura, no lo sé, pero hay esa diferencia. Vamos a ver las impresiones físicas. Esta protección tiene un cepillado que es totalmente de metal, sin ningún tipo de pintado. ¿Y para qué? Porque esta parte es la más expuesta y, creas o no, en algún momento va a rozar, y es la parte que protege el sensor. Si fuera pintado, con el tiempo se despintaría y se notaría el uso, y obviamente el valor de reventa caería muy rápidamente. Esta forma compleja moldeada de la cubierta del sensor, o sea, este protector, se crea mediante moldeo por inyección de metal, MIM, utilizando metal finamente pulverizado. ¿En qué consiste eso? Bueno, es básicamente un proceso. Primero es la mezcla del polvo metálico.
Se mezcla un polvo fino de metal con un aglutinante termoplástico puede ser, o agentes de refuerzo. El segundo paso es la inyección de la mezcla, o sea, la mezcla se calienta y se inyecta en un molde diseñado para la forma final de la pieza. O sea, el molde tiene la forma de este protector para crearlo, ¿no? Y después el tercer paso es la sinterización. Después de la inyección, las piezas formadas se someten a un proceso de sinterización, es decir, otro calentamiento. Y finalmente el acabado. Las piezas sinterizadas pueden someterse a procesos adicionales de acabado, como mecanizado o pulido. Además tiene una abertura. Esa abertura es para que respire el sensor, para que pueda recoger los datos. Además tenemos esos tornillos para que si en caso entre barro, se destornilla este protector para mejor limpieza. Los botones son de cañería, es decir, protegen totalmente del barro. Y déjame decirte que son bien suaves, no como la mayoría de los G-Shock, que son muy duros al apretar, pero se siente que al apretar da la sensación como si hubiera un resorte. Todo el conjunto botón es de metal, lo que le da una calidad aún mayor, diseño simétrico y fácil de reconocer los botones sin necesidad de ver dónde aprietas. Vemos que está totalmente bloqueado. Primer paso, como salía en la hoja de advertencia, es desbloquearlo. Mantenemos apretado el botón E o botón Back y se desbloquea. Si ves otras funciones bloqueadas es porque no has actualizado el reloj. Debes actualizar el software del reloj, conectándolo previamente al celular mediante Bluetooth. Un protector de metal forjado protege el botón de metal forjado también de control principal en la posición de las 9 en punto. Esta pieza es solo una. Si se dan cuenta, por abajo está unida. Por la parte del centro también. Lo que dibujo en verde, todo eso es el panel solar. Ahora, si se dan cuenta que el diseño es industrial, claro, similar al GWG 2000 con esas líneas. Y además vemos formas geométricas. El panel solar es relativamente ancho. Esto hace que haya más puntos de recepción de luz y se cargue más rápido, por lo que la pantalla digital no es muy grande que digamos. Ha sido reducida por el panel solar y el mismo patrón de líneas se repite como diseño en la correa. Algo muy interesante que observamos es que en la tapa de atrás el sensor de cardio hace una montañita, una montaña, y es para acercar más la muñeca y tener más rapidez y precisión de recoger los datos cardíacos. Si bien el GBDH 1000 y el GBDH 2000 tienen el mismo sensor, la montaña no es tan pronunciada como este reloj. Esto que señalo es parte de la caja. Es difícil que entre tierra o barro ahí, porque cuando lo vas a usar, cuando lo tengas puesto el reloj, esa parte está cerrada. Es totalmente hermético, como puedes ver. Este reloj ha sido muy bien diseñado y cada componente está por algo, tiene una función específica. La correa es ancha, pero increíblemente es flexible, tiene buen torque de flexibilidad. Bien sabemos que hasta ahora el Madmaster GWG 1000 es el más grande y según las especificaciones de Casio tiene 56.7 de alto por 56 milímetros de ancho, pero en las especificaciones del Rangeman nos indica 60.6 de alto y 53.2 de ancho. La pregunta es, ¿cuál es más grande? Miren, para mí visualmente el GWG 1000 es un poco más grande. El GPRH 1000 le gana en altura, pero en ancho le gana el GWG 1000. Ahora bien, la altura lo estamos midiendo desde las bases de la caja, que visualmente parece que fuera la correa en el GPRH 1000. Esto hace parecer que el GWG 1000 es más grande. Esto, sumado a que la pantalla del GWG 1000 es más grande, visualmente se refleja obviamente que el Madmaster GWG 1000 es más grande en comparación. Pero si hacemos una ponderación, un promedio de los datos de las alturas y anchos, los dos tienen el mismo factor tamaño de caja. Los códigos de la correa son 1031 GD2 PUR y la otra correa 1031 GD1 PUR. GD2 una correa y GD1 la otra. El retenedor y hebilla son de metal de color negro, lo cual hace juego con la tapa que es de color negro también.
Me gusta la hebilla, es de metal color negro mate, donde el grabado de Casio es profundo y las letras Tailandia son muy superficiales, nada profundas. ¿Se acuerdan los videos de las réplicas? En las réplicas no vemos letras superficiales en los nombres o indicaciones, solo vemos grabados de una misma profundidad. Es como si fuera un Bumblebee, los colores amarillo con negro siempre combinan excelentemente. Al ponérmelo en la muñeca, le pondré aquí el seguro, pero para muñecas más gruesas es más, ¿no? Pero le voy a poner en el 5. Y la verdad siento muy apretado. Quizás era en el 6. Vemos que es un poco difícil poner la correa en el retén. Como que demora mucho. Pensé que iba a ser más fácil. Pero al sacar la correa sentirás un sonido que es por la fricción de las líneas que tiene esta correa, lo cual es agradable al sonido. También el diseño de las líneas en la correa hace pues que si estás con la mano mojada no te deslices. La banda, o sea la correa, está hecha con uretano suave para garantizar un ajuste altamente cómodo en la muñeca. Al pasar la mano en esta correa se puede distinguir la suavidad si comparamos con otra correa G-Shock. El logo del gato comenzó con el primer Rangeman, el GW 9400. Este logo estaba en una tapa de metal opaca. Después, en el GPRB 1000, la tapa era brillante y el gato estaba en una especie de cerro con una bandera de llegada y también un dibujo de GPS, dando a entender que sabía la ruta cómo llegar al destino. Ahora, el logo del gato felino ya no está en la tapa, sino en la parte de la correa. Y solo es la silueta, además que no es la misma silueta, hay un cambio en la forma. Tenemos 6 sensores más funcionalidad GPS para rastrear el movimiento en tiempo real. O sea, la funcionalidad GPS integrada es para medir la posición, la distancia y la velocidad del movimiento. En la aplicación Casio Watches podrás ver en un mapa todo el recorrido que hagas. En los 6 sensores tenemos sensor óptico de frecuencia cardíaca. Utiliza luz LED para medir cambios en el flujo sanguíneo. Acelerómetro. Analiza el movimiento para medir la actividad, como el número de pasos dados. Giroscopio. Realiza un seguimiento de los movimientos y giros al nadar en la piscina. También ayuda con la calibración de la brújula. Pero si te das cuenta, estas funciones o sensores es lo que Casio le ha llamado G-Squad, relojes deportivos para actividad deportiva. Continuando, tenemos sensor magnético, sensor de presión y sensor temperatura. Lo que teníamos en las líneas Rangeman, Goldmaster y Madmaster. Pero como es línea solamente digital, entonces hablaríamos del Rangeman. Entonces, la suma de los sensores del Rangeman más los sensores del G-Squad nos daría este nuevo Rangeman GPR-H1000. El video ha salido un poco largo porque hay muchas cosas de qué hablar, ya que tiene muchas características y funcionalidades. En un próximo video trataré de abordar sus funciones tanto del reloj como en la aplicación. En mi opinión, esta línea de G-Shock, el Rangeman, es la más funcional. Me gustaría saber qué opinas de este reloj y a lo largo del tiempo si eres fan de los Rangeman o en todo caso qué línea de G-Shock te parece la más atractiva. Gracias por ver este video y hasta un próximo.